Hay barrios que todavía no tienen corriente. Fue un apagón a nivel nacional. Guantánamo, sobre todo, he visto imágenes bastante fuertes. No había pan por ningún lado. Bombillos, cables. Me di cuenta que la corriente no iba a volver. Bien, voy a intentar grabar este video lo más rápido posible. Voy a intentar hacer la menor cantidad de cortes posible para que ustedes tengan la información sobre lo que está sucediendo, sobre lo que ya sucedió y cómo logré sobrevivir estos días sin electricidad. 4 días fueron. Voy a intentar contarles mi experiencia en el menor periodo de tiempo posible porque quiero subir este video ya. Y es que muchos de ustedes me están preguntando, están preocupados, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? Lo entiendo, estoy muy agradecida con todos los que han tenido este gesto. Y pues nada, les voy a contar cómo he vivido esta experiencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Katy, soy una cubana que vive en Holguín. En este canal vas a encontrar videos sobre mi vida cotidiana, sobre lo que hago en mi día a día, sobre mis procesos de aprendizaje y de superación personal. El día de hoy estamos haciendo este video que es rápido, con poca edición, un video sencillo, simplemente para tener un contacto con ustedes y que sepan qué es lo que ha pasado. Bueno, les cuento, el viernes, todo comenzó el viernes, aunque en realidad no, todo comenzó un poquito antes. Yo diría que en Holguín el último mes ha sido un mes muy duro, un mes de apagones muy fuertes, de más de 12 horas diarias, muchas más. Yo llevo algunos días sin subir video y en parte ha sido por esto, porque realmente es difícil editar y grabar con tan pocas horas de electricidad. Pero bueno, el viernes yo desperté con electricidad normal, mi día normal. Yo dije, bueno, bien, me voy a poner a editar los videos que tengo que subir. Iba a subir un video ese mismo viernes y el domingo. Y me levanté a editar, a hacer contenido, a programar cosas. A las 11 de la mañana se fue la corriente. Y en ese momento yo pensé que iba a regresar a las 6 de la tarde, que era cuando me tocaba, pero no, no pasó. Pero eso no lo supe realmente hasta que no fueron las 6 de la tarde y me di cuenta que la corriente no iba a volver. Ya habían comentarios, ya se estaba hablando sobre el problema con las termoeléctricas, que se habían salido esta, que se salió Guitera, que se salió la otra, el reguero de termoeléctricas que hay aquí, ya ustedes saben. Y bueno, yo presentía que la corriente no iba a regresar más, pero aún así yo tenía que aprovechar el tiempo y entonces me la pasé editando y grabando. Incluso salí a la calle a grabar un reel. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron las 6 de la tarde yo prácticamente no tenía batería y la corriente no regresó más hasta anoche a las 11 de la noche. Estuve 84 horas sin electricidad. Yo creo que es mi récord personal. Qué triste tener este tipo de récords. Pero yo creo que es mi récord personal en la vida adulta, por lo menos. Tal vez si cuando era niña hubo un apagón más largo, ya yo no me acuerdo. Que yo recuerde, 84 horas sin corriente. Caballero, yo nunca pensé vivir algo así. Nosotros aquí hacemos muchas bromas, tiramos muchas aranas, los cubanos, ¿no? Estamos sobreviviendo, que razón no nos falta, ¿no? Pero esto ya sí fue otra cosa. Esto sí fue supervivencia. Nunca vi algo igual, nunca... No me lo imaginé. Caminar de noche por las calles de Holguín completamente vacías, completamente a oscuras, con la única electricidad de los carros que pasaban, fue una locura. Yo, bueno, pues lo único que podía hacer para cargar mis equipos y los equipos de la casa, que nosotros tenemos ventiladores recargables, tenemos bombillos recargables, tenemos varias cositas power banks, varias cositas así para enfrentar los apagones, porque ya llevamos varios años de apagones. Bueno, pues lo único que me quedaba por hacer era ir a casa de un amigo, que menos mal los amigos en este contexto para ayudarnos y en general las personas que ayudan, ¿no? Un amigo que vivía cerca del Hospital Lenin, y allí en su casa sí había corriente, porque lo que pasó es que una vez que se desconecta el sistema eléctrico nacional, porque fue un apagón a nivel nacional, se crean islas en las distintas provincias, le llaman islas a unos microsistemas que dan energía a una pequeña zona, ¿no? Y entonces aquí habían islas en los hospitales. En los 4 hospitales pues habían islas. Y por tanto los alrededores de esos hospitales también tenían electricidad. Eran los únicos lugares, por lo menos aquí en Holguín. Aquí en Holguín solamente había electricidad en esos lugares. Y entonces tenía este amigo
Y yo lo que hacía era, me levanto por la mañana, desayuno, cojo una mochilita, mi mochilita de grabar, empiezo a echar bombillos, cables, teléfonos, todo lo que pudiera, y lo llevaba para casa de ese amigo. Entonces en casa de ese amigo yo lo dejaba todo conectando, era difícil porque iban otras personas, porque ellos también tenían miedo, porque tenían corriente, pero si de momento se las quitaban, no se sabía, ¿no? Realmente no se sabía qué estaba pasando. Y bueno, se sabía, pero era como incierto el futuro, ¿no? Intentábamos ponerlo a cargar todo y nos íbamos porque siempre quedaban cosas, ¿no? Nunca podíamos dejarlo todo en esa casa porque era muy difícil, a veces porque no había suficientes tomas corriente. Imagínense, estamos hablando de este nivel de que no poder cargar cosas porque no tenemos ni cables ni toma corriente suficiente. Entonces ya de ahí cogíamos con las cosas que nos quedaban y nos íbamos para casa de otra amiga, que en esa casa había una planta eléctrica. La planta eléctrica la ponían durante un periodo del día y entonces ella me hacía el favor de cargarme algunas cositas. Obviamente menos cosas, no podían ser tantas como en la otra casa porque la planta eléctrica consume combustible, entonces era un gasto como mayor, ¿no? Pero bueno, así, gracias a estas dos personas, a estos dos amigos, logré tener luz por las noches y un poquito de carga en el teléfono, un poquito. Yo nunca me conecté durante estos días, 4 días. Yo no me podía conectar porque en mi casa había muy poca cobertura, muy poca conexión. Había, porque me cargaban algunas cosas, en algunos momentos específicos yo lograba conectarme, pero muy poca, muy poca. Y además yo trataba de ahorrar la carga para hacer cosas en la casa, para alumbrar, para si había que hacer una llamada de momento. Eso era cosas que a uno le preocupaban. Entonces, de cierta manera, el primer día sin corriente me tomó por sorpresa. O sea, yo no tenía claro, no sabía que eso iba a pasar, no sabía que nos íbamos a quedar sin electricidad por tanto tiempo. Pero en el segundo día fue incluso peor, porque ya aquí ya sabíamos que estaba pasando algo grave y que podía demorar, ¿no? Pero aparte de eso, empiezan a llegarme las noticias del ciclón. Yo cuando ese segundo día recuerdo que me levanto y le escribo, intento conectarme en WhatsApp, que era lo único que me entraban los mensajes. Le escribo al amigo mío que él me había escrito y yo me preocupé. Y entonces empiezo a escribirle rápido a ver qué estaba pasando y era para avisarme que en su casa había corriente. Y entonces le digo, mira, actualízame por favor porque es que no sé qué está pasando. No teníamos radio aquí, no teníamos cobertura, no sabíamos qué estaba pasando en Cuba. Tal cual, así se los digo, no sabíamos. Y entonces él me dice, no, mira, el sistema energético se desconectó, están en esto, pero además va a entrar un ciclón. Y yo, ¿cómo que un ciclón? ¿Cómo que un ciclón? Tú no me puedes estar diciéndome ahora que va a entrar un ciclón en estas circunstancias. Y pues sí. Entonces ya ahí la mente es a prepararse para el ciclón, a prepararse. Ya estoy terminando de editar el video y tengo que añadir que por supuesto ya en el segundo día no teníamos agua en la casa porque al no haber electricidad no se podía bombear y pues nos quedamos sin agua para bañarnos y para limpiar y esas cosas, y ustedes saben el conflicto que genera eso en una casa. A estas alturas los fríos ya no estaban funcionando, es decir, ya se estaban descongelando. En mi casa hay una nevera y gracias a esa nevera pudimos conservar los alimentos. Pero el frío, ¿no? El refrigerador, que es el que donde está el agua y eso, ese refrigerador ya en el segundo día ya estaba abierto, es decir, lo limpiamos así, mis padres, para que no cogiera mal olor. A salir, a buscar comida, a buscar pan, ya no había pan por ningún lado. Donde había un panadero, caballero, mira, habían 15 personas alrededor. Todo el mundo comprando pan, todo el mundo comprando galletas, comprando lo que apareciera, porque se sabía que que aquello había empezado, pero no se sabía cuándo eso iba a terminar. Y entonces sin electricidad no se puede hacer pan. Entonces todos los días hacíamos esa rutina, salir con la mochila llena de cables, con la mochila llena de lámparas, con la mochila llena de cosas para cargar y de empezar a dejarla en distintos lugares. Y ya regresaba para la casa de noche, todo totalmente oscuro. Las calles, tú lo único que veías era gracias a carros que pasaban y gracias a eso, ¿sabes? Te ubicabas así. Para las noticias lo que hacíamos era marcar un número en el teléfono fijo y entonces ahí ese número tú llamabas y escuchabas las noticias de la radio y ahí tú te enterabas más o menos de lo que estaba pasando. Organizarlo todo para el ciclón,
El ciclón al final, donde yo vivo, no hizo grandes afectaciones, por suerte, porque sé que en otros lugares sí. Y en Guantánamo, sobre todo, he visto imágenes bastante fuertes, bastante tristes. Durante esos días las personas hacían lo mismo, ¿no? Todo el mundo como iban a los hospitales, iban a Texas, que Texas tenía corriente, algunos policlínicos así con plantas, a cargar las cosas. Entre vecinos también las personas se ayudaban para cargar alguna cosita, alguna lamparita, porque es que ya no estamos hablando de cargar el teléfono, estamos hablando de cargar una lámpara para tú alumbrarte en tu casa y ver lo que está pasando. Mucha gente con los alimentos echados a perder, mucha gente teniendo que hervir las carnes para comérsela y para conservarle un poco más de tiempo. Y cosas muy locas, personas cocinando con leña. Yo en todos estos días no pude grabar porque no tenía carga, la carga que tenía era para alumbrarme en mi casa. Yo no podía ponerme a grabar, ni a salir por ahí a estar grabando, ni nada de eso era bastante peligroso. Y pues nada, lo que hice fue eso, mantenerme con mi familia, mantenerme buscando cosas para estar informados y para sobrevivir, caballero, para sobrevivir. Habían algunos negocios que estaban abiertos, habían cafeterías y bares que estaban abiertos. Recuerdo la primera noche del apagón que yo salí de noche a resolver cosas y cuando regresaba para mi casa paso por la Plaza de la Marqueta en Holguín y mientras todo Holguín estaba apagado en la Plaza de la Marqueta estaban como si nada. Y yo recuerdo que me quedé así, dije, ¿en serio? Ahí la gente no se habían enterado de lo que estaba pasando, caballero. Allí a lo que había era fiesta y el resto del Holguín apagado enterito y la gente allí gozando, no les puedo explicar. Aparte de eso, habían otros negocios con plantas, cafeterías así que vendían café y cosas así, comida, pero aparte de eso ya no había electricidad en ningún otro lugar. Yo ahora es que me estoy empezando a enterar de las cosas que sucedieron en otros lugares, de las que sucedieron aquí mismo en Holguín, porque por ejemplo donde yo estoy, en donde yo vivo, no pasó nada. No, las lluvias fueron un chinchín, los apagones, bueno, ya todo el mundo estaba en apagón, yo aparte de eso no sé nada. Entonces me daba gracia porque de momento cuando me entraban los mensajes en WhatsApp, me entraban mensajes de amigos míos preocupados, preguntándome cosas y yo les decía, mira, es que yo no sé qué está pasando. Yo no lo sé porque es que yo no tengo conexión, no tengo cobertura, no tengo corriente, no tengo nada. Preguntándome, oye, ¿y en La Habana es verdad que pasó tal cosa? No sé porque es que no tenía conexión apenas para comunicarme. No me cargaban noticias, no me cargaban videos, no me cargaba nada. Nos íbamos enterando de cosas así, sobre todo por las personas que sí tenían corrientes, que se comunicaban conmigo, mis amigos, así en la calle. Y así nos íbamos enterando de las cosas. En algún momento supimos que en La Habana ya estaba el 60% del servicio restablecido y aquí seguíamos a oscuras. Realmente el día de ayer, la noche de ayer, ya me sentía completamente cansada, ya yo me sentía agotada, porque es que la rutina esta de salir para la calle, yo estos días he caminado lo que ustedes no son capaces de imaginarse, de aquí para allá, busca esto, trae esta lámpara, lleva otra, y así me pasé estos días. Y ya anoche realmente yo estaba como agotada, como ya sin esperanzas ninguna. Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? No sé. Y de momento sentí el ruido así de los equipos encendiéndose y fue como, ¿qué? De verdad, me está sucediendo esto a mí, me está llegando la corriente a mí. No me lo podía creer, de verdad. Ahí me puse hasta nerviosa, yo no sabía qué hacer, ¿dónde están los cables? Búscalo todo, ponlo a cargar todo. Y pues nada, así la corriente el día de hoy no se ha ido, hoy es martes, la corriente me llegó ayer lunes 11 de la noche y hasta las 3 y pico se fue durante unos minutos y ya tengo electricidad de nuevo. Sin embargo, sé que esto no es así en toda la isla, sé que en Holguín mismo hay barrios que todavía no tienen corriente, hay repartos que todavía no tienen electricidad y me imagino que así a lo largo de Cuba. Yo quise hacer este video antes de subir cualquier otra cosa al canal, antes de subir otras colaboraciones que de hecho ya tengo que subir porque están hechas desde antes, solamente estaba esperando la aprobación, pero yo no puedo subir ningún otro video sin que ustedes sepan qué es lo que pasó y mi experiencia al respecto. Estoy bien, esta situación ha sido bastante fuerte, bastante dura,
pero no me queda nada por hacer, simplemente tengo que seguir con mi vida, tengo que seguir trabajando y continuar porque por suerte no fue definitiva, por suerte ya terminó y espero que las cosas mejoren de alguna manera, si es que es posible, Dios mío. Y ya, y seguir trabajando y haciendo contenido, que para eso estamos aquí. Espero que ustedes estén muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y nos vamos a ver muy pronto con un videito nuevo. No sé si decirle me fui, porque es como que este video es diferente. Pero bueno, yo siempre digo, me fui.